pasa con la lechuga? ¿Sigue siendo uno de los mejores personajes del juego? ¿Funciona o coincide con los personajes de Natlan? Spoiler, no tanto como Emily, quieren ventas obviamente. En Natlan, el meta de Hyperbloom va a estar o puede llegar a estar ligeramente nerfeado por debajo de los nuevos equipos de Natlan y del Raiden National, que va a recibir confirmado un buff directo para que juguemos de nuevo equipos, que entiendo yo que coincide más con los personajes de Natlan y que conviene para Hoyoverse con las billeteras. ¿Qué pasa con la lechuga? ¿Sigue mereciendo la pena? Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, darle like y suscribiros con campanita, gracias, ayuda un montón, no os cuesta nada, es totalmente gratis, recomienda y posiciona el vídeo, estamos a nada del banner de Jutao y la lechuga y a nada de Halloween también, felices fiestas señores y señoras amantes de Genshin Impact y de las monas chinas, y vamos con ¿qué pasa con Nahida? Bien, Nahida llegó en Sumeru, llegó con el elemento Dendro y actualmente se podría considerar el mejor personaje Dendro. Aquí, un poco de spoiler, no hay que dar mucha vuelta al asunto, sigue siendo must pull y el mejor personaje Dendro del juego. La historia con Nahida y si merece o no merece la pena es, como dije al principio, la relación con cómo quieren evolucionar, digamos, el meta en Natlan, y si van a priorizar más cosas que le den dinerito y si va a seguir funcionando correctamente el equipo apoteósico de Dendro, que es las cores principales de Hyperbloom, que tienen además una variedad increíble. Nahida llegó en Sumeru, como comenté antes, y nos habilitó 80.000 equipos de Dendro, pero principalmente lo que se jugaron fue el Bloom, el Hyperbloom y Aggravates para carries Dendro, principalmente Keqing y luego Clorinde, que ahora con Xilonen tiene una core bastante sólida de Aggravate. Hasta aquí ocurrió que variantes de los equipos Dendro, es decir, las quemaduras y los crepitar principalmente, también se estudiaron y se jugaron mínimamente, pero no se terminaron de establecer, no terminaron de ser populares, de ser cómodas principalmente, y todavía son reacciones que se pueden explotar mucho más. Estas reacciones son, como tienen relación con el Pyro, las que quieren potenciar e incentivar en Natlan. Principalmente ya sabéis que hay dos personajes muy recientes que son Kinich y Emily, que tienen relación directa con la quemadura y el crepitar, y sabemos que la nación del Pyro vendrán 5 estrellas Pyro, como el viajero Pyro, Mabuika, quizá algún dragón primordial Pyro o alguna cosa más, algún carry, algún X, no lo sé, que básicamente también nos potencie y tenga sinergia con las reacciones de Pyro y Dendro. Y aquí llega lo importante del punto y el análisis. Puntos buenos de Nahida y qué cosas se va a seguir manteniendo en el tiempo, en la jugabilidad, equipos que van a sobrevivir, entre comillas, porque seguramente sigan muy fuertes, pero hasta dónde nos están limitando a Nahida para que en el futuro, y como siempre sigue ocurriendo, todo se enfoque en lo nuevo para que la gente siga echando los dineritos en el juego. Pues bien, ese punto de inflexión con Nahida, efectivamente, y todos lo sabéis, es la distancia de los equipos de Dendro con Electro e incluso Hydro para Hyperbloom y la distancia del Dendro con Pyro de la región de Natlan y actualmente Kinich y Emily. ¿Por qué? Nahida es el mejor personaje Dendro actualmente. Y no se juega nada mal si vas a jugar Mualani, Nahida, Xiangling, en el futuro Mabuika, y Xilonen, para que ella le dé ese bono de maestría a Mualani y mantenga la quemadura para que Mualani meta mordiscos. Pero actualmente, ya con Kinich, Nahida no es nada buen personaje, a menos que juegues Kinich Hyperbloom, y aparte, Nahida tiene una C2 que es una de las más poderosas del juego junto con la de Furina, porque elimina o hace ignorar por parte de tu equipo 30% de defensa de los enemigos, que defensa no es resistencia, es otro parámetro que te va a dar muchísimo más daño, pero esto solo se activa si estás haciendo alguna reacción de Electro con Dendro, es decir, Hyperblooms o Aggravates. De hecho, en Bloom esa C2 tiene otra pasiva que no es tan fuerte ni importante, que dice que los núcleos Dendro también tienen un 20% de probabilidad y un 100% de daño crítico. Es decir, entre comillas y a nivel probabilístico, 1 de cada 5 va a hacer el doble de daño. Esto no es importante y no es daño. Lo importante es la bajada de defensas. Pues esta es la barrera de entrada, señores. A partir de ahí, Nahida no funciona tan bien con equipos de quemadura. Ha habido intentos de equipos de quemadura previos a Natlan
Natlan, donde se jugaba pues Nahida, Xiangling, Bennett, Grizzly, para jugar un Grizzly derretido sobre quemadura, que no está mal, pero nunca terminó de cuajar del todo. O algún equipo igual de Ganyu con Nahida, Xiangling, Bennett y una Ganyu haciendo derretidos con el cargado sobre esa quemadura. Pero de nuevo, no es lo más fuerte del juego, no es cómodo el equipo de Ganyu y nunca terminó de cuajar, de encajar correctamente para los jugadores. Y ahora estamos en Natlan y este es el análisis del vídeo que es muy interesante que os lo comente. La lechuga no es buena con las reacciones de quemadura y crepitar y se nota que quieren, entre comillas, explotar la quemadura, el crepitar y reacciones con Pyro y Dendro, Kinich y Emily en Natlan. Ya lo he dicho, es una cosa establecida. ¿Hasta qué punto entonces esta limitación será buena y es una limitación inteligente por parte de Hoyoverse para Nahida? Pues bien, nos va a habilitar el poder jugar distintas cosas dentro, como por ejemplo una Nahida con una core de Hyperloom y luego un equipo de Kinich con una core de quemadura, y además Furina concretamente funciona muy bien con Kinich y funcionará mejor cuando salga Mavuika, con lo que nos da es versatilidad. ¿Nahida tiene algún problema con esto? No. Los equipos de Hyperloom y los puntos buenos van a seguir fuertes, van a seguir pasándose todas las salas y va a ser complicado limitarlos. Este punto es muy interesante y lo tenía aquí anotado para tratarlo con vosotros. Hay equipos que en ciertos puntos del juego han sido interesantes y nos los han limitado de algunas u otras maneras. Como por ejemplo, aunque lo he repetido mucho y diréis, ah, ya lo sabía, Phil, el Permafrost, que cuando les ha dado la gana han puesto muchos enemigos, bosses de mundo grandes y no se pueden congelar y ala, a dormir. Y también, por ejemplo, a la propia Nahida, en rotaciones que no son de quick swap, es decir, que no son de entrar y salir de los personajes, también la han limitado mucho porque cuando nos han puesto muchas waves de enemigos, Nahida debe entrar y salir del campo rompiendo la rotación de tu carry, que a lo mejor hay muchos carries que deben quedarse mucho tiempo en campo y si sale les perjudicas la rotación. Por eso es que Emily solventa esto que le ocurre a Nahida y Emily se puede jugar en vez de Nahida. Y así sucesivamente. El día que han querido que no juguemos Electro nos han puesto a la manifestación del trueno para que no pongamos un Raiden hipercarry porque es inmune al daño electro, pero se nota que hay mecánicas más nerfeables y menos nerfeables, porque tienen versatilidad y distintas fuentes de daño. En el caso de las cores de Hyperloom, ¿es más o menos nerfeable? Pues amigos, el nivel de nerfeable del equipo de Hyperloom es bajito. ¿Por qué? Porque tiene distintas fuentes de daño, porque puedes hacer un daño brutal hidro si estás jugando, por ejemplo, Furina más Yelan, porque puedes jugar una cantidad brutal de daño dendro con un carry dendro como Alhaitham, Kinich o como Tignari, más los núcleos dentro del Hyperbloom, pero también si te quieren limitar el Hyperbloom, puedes jugar un carry electro como Clorin de Sino o Raiden, una core de Hyperbloom, y aunque te limiten un poco más el daño de los Hyperblooms, que se considera daño dendro, puedes hacer un alto daño de hidro, Furina Yelan, más un alto daño de un carry electro como puede ser Clorin de Sino o Raiden. Con lo cual, Nahida sigue siendo fuerte. Diría que personalmente bajaría un puesto apenas por esto, y si el meta de Natlan continúa así en Must Pull, es decir, no será el tercer mejor personaje del juego, será el cuarto, si acaso, tampoco cambiará mucho, pero definitivamente Nahida sigue siendo muy poderosa siempre y cuando entendáis esta limitación, esta pequeña jaulita que le están poniendo a la lechuga, metafóricamente hablando, porque sabéis su historia, más relacionada solo con el dendro electro y si acaso hidro, es decir, Hyperbloom o Aggravate principalmente, y que está un poquito, más no es inútil, pero un poquito más desligada de los equipos actuales, y que a lo mejor a Nahida la pueden atacar directamente con el tema de poner multi-waves y multi-enemigos en el abismo para que te pueda fastidiar rotaciones y sea mejor un aplicador fuera del campo continuo sin depender de entrar y salir, como podría ser Emily, aunque Emily estamos enfocada en reacciones de quemadura. ¡Poquito más! Este es el análisis de Nahida y si merece la pena y qué pasa con la lechuga. Es muy fuerte, sigue siendo muy fuerte, solo hay que entender este punto. Y gracias por todo el apoyo, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, gracias por todo el cariño al canal. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no seáis miñimiñis y chaito. Gracias por todo, gente.